Desde 1942, forjando el futuro de nuestro país. Embajador Saúl, gracias por estar. No, por favor, un placer. ¿Lo conoció a Claudio Berti? Lo conocí, vino varias veces a Venezuela durante mi gestión. La primera vez vino con Debido y después ha venido varias veces solo. Yo me enteraba que venía por la Cancillería venezolana, por los funcionarios venezolanos. No por el lado argentino. No por el lado argentino, es decir, yo informaba a la Cancillería argentina que él estaba viniendo, que él venía, pero se manejaba con absoluta independencia, hacía lo que se le daba la gana y uno nunca se enteraba de qué había negociado. Digo, lo normal... Claro, la Argentina no es muy normal, pero lo normal es que un funcionario cuando viaja tiene una comunicación con la embajada y que la embajada por lo general es la que gestiona las entrevistas. Le digo porque aquí tenemos nosotros una foto del pasado que lo muestra Uberti en una reunión no poco importante, ¿no? Ahí está con el expresidente y comandante Hugo Chávez, pero eso no ocurría. Eso no ocurría. Mire, yo en casi 40 años de carrera diplomática nunca vi un sistema así. Siempre, es como usted bien dice, es la Cancillería quien informa a la embajada que viene una delegación, uno organiza las reuniones, el embajador o otros funcionarios los acompaña a las reuniones. Bueno, esto no sucedía. De hecho, según me han dicho, parece que Rafael Bielsa en un momento le pide a Kirchner que lo releve de manejar la relación con Venezuela porque veía que se le iba de las manos y entonces Debido se convierte en el verdadero canciller para Venezuela. Otra cosa que es totalmente inusual y irregular. ¿Usted se fue en 2000? Yo me fui en marzo del 2005. 2005, bien. Allí llega Nilda Garré y el proceso obviamente continuó. Continuó, yo he hablado después con Alicia Castro, algunos tiempos después, y la situación seguía exactamente igual. Y en el medio, usted ya no estaba, pero en el medio, ¿qué es lo que provoca la renuncia de Uberti? Estuvieron las valijas, ¿no? Así es. La valija, por lo menos la valija que se descubrió. La valija que se descubrió, dicen que había otras. Ahora, lo notable es que cuando se va Garré, que viene de ministra de Defensa, sí, Kirchner pretende nombrarlo embajador en Venezuela a Uberti. Después de Garré llega Alicia Castro. Meses después. Sí. Pero inmediatamente después pretende nombrarlo a Uberti. ¿Eso fue? En el 2005. Ah. Nilda Garré se va a fines del 2005, estuvo unos pocos meses, pues viene de ministra de Defensa. Y entonces un diario venezolano saca en primera plana futuro embajador argentino acusado de homicidio en su país. ¿Usted se acuerda del caso de Conarpesca en el sur? Sí, claro. Bueno, Uberti estaba imputado en eso. ¿Esa fue una denuncia de Elisa Carrió? No, creo que eso no fue de Elisa Carrió, no. Bueno. Pero este diario saca eso y entonces ahí meten violín en bolsa y pasan unos meses y después, ante la insistencia de Chávez, la nombran a Alicia Castro. Ahora, la diplomacia paralela, según lo que usted pudo observar en el tiempo que estuvo, ¿exactamente en qué consistía? Aparte de la formalidad de las reuniones, digo, no... En realidad, más que diplomacia paralela, eran negocios paralelos, es decir, todo era un negociado infernal. Usted calcule que el acuerdo que se firma entre Venezuela y Argentina, cuando viene Chávez acá en el 2004, establece la creación de este fideicomiso, que era una cuenta que manejaba PDVSA, la empresa petrolera venezolana. Esta cuenta estaba en Nueva York, manejada por PDVSA, y con eso se pagaban bienes y servicios de empresas argentinas. Estaba destinada únicamente a eso. En enero del 2005, los empresarios argentinos empiezan a cuestionar que no les estaban pagando. Entonces averiguamos qué había pasado y nos enteramos que habían sacado 90 millones de dólares de esa cuenta de Nueva York, los habían traído a Caracas, los habían cambiado en el mercado negro, habían comprado en el mercado oficial y se habían quedado con una suma de 14 millones de dólares de beneficio. Entonces yo esto lo informo en un cable que se titulaba, un cable secreto a Cancillería, llamaba Grave Corrupción. Esto parece que generó un ataque de furia de Kirchner, que todavía era presidente, y
a los pocos días me entero por Página 12 que yo era reemplazado por Nilda Garré. El título de Página 12 decía Garré a Venezuela. Entonces, bueno, ese fue. Pero lo notable es que el fideicomiso, para poder exportar, las empresas argentinas, para poder exportar bienes y servicios a Venezuela, tenían que tener la autorización del Ministerio de Planificación Federal. Y ahí es donde tenían que pagar el 15 o el 20% por ser autorizados. Ahora, cuando usted manda ese cable, no hubo una respuesta formal, la respuesta fue... Nunca hubo respuesta formal. Con ese hombre que bueno, a ver. Fue peor todavía, porque lo llamo, es decir, a mí, yo le había ofrecido, es decir, le había puesto a disposición la embajada a Bielsa cuando vino con Kirchner a Isla Margarita, a una macro rueda de negocios que hubo ahí. Tuve una conversación con él y digo, mire, yo entiendo que ahí me nombró Duhalde, ustedes quieren un embajador que sea de su palo, yo no lo soy, así que yo estoy dispuesto, no tengo ningún problema en irme, lo único que quiero es una alternativa, otra embajada. Me dice, no, embajador, bajo ningún concepto, estamos muy contentos con su trabajo, usted quédese. Bueno, en diciembre vengo a Buenos Aires, esto fue en octubre, en diciembre vengo a Buenos Aires, lo veo a que era vicecanciller, a Tayana, y Tayana me dice, no, estás confirmado, vos te quedás en Venezuela. Porque había en Buenos Aires muchas campañas en la prensa diciendo que Alicia Castro iba a venir y me iba a reemplazar a mí, y esto me generaba una situación bastante molesta en Venezuela. Bueno, en enero, cuando vuelvo de las vacaciones, nos enteramos de esta desaparición de los 90 millones de dólares. Y ahí, entonces lo llamo yo a Bielsa. Bielsa nunca me respondió el llamado, lo llamo a Tayana sí me atiende y me dice, mirá, estoy sorprendido, Jorge, porque a mí después de 35 años, en ese entonces, 35 años de carrera, me tengo que enterar por el diario que me han sacado. Y me dice, no te preocupes, el canciller se enteró igual que vos por el diario, fue una decisión del presidente. Así que bueno, esa fue la... Dígame, del conocimiento que tuve de Uberti, ¿qué descripción podría hacer usted? Bueno, muy parecido a todos los personajes que rodeaban a los Kirchner, ¿no? Eran personajes de un muy bajo nivel cultural, gente un poco marginal, yo diría, que dependían absolutamente para su subsistencia de estar cerca del poder, ¿no? Entonces, gente además muy agrandada, se ve que evidentemente el poder los había mareado y la plata los había mareado, entonces uno veía muy maltrato al personal, entre sí eran bastante críticos, le tenían un terror pánico a Kirchner, es decir, cuando se dice que ese era el jefe de la banda Kirchner, a mí no me cabe ninguna duda, nadie sacaba los pies del plato. Ahora, en ese momento, porque ahora estamos viendo otra cosa, pero en ese momento la figura de Cristina tallaba menos, ¿no? Cristina se manejaba independientemente. Cuando vino a Caracas la primera vez con Kirchner, ella tuvo reuniones paralelas. Se reunió, por ejemplo, con el Centro Carter. En esa época Kirchner quería hacer buena letra con Estados Unidos. Entonces, por ejemplo, me instruyeron para que convocara en la residencia a una reunión con la oposición venezolana. Ahí me parecía que el presidente recibiera a la oposición era quizás demasiado. Sugerí que los recibiera el canciller y la orden fue terminante, los va a recibir el presidente. Y efectivamente los recibió. Cristina, por su lado, se reunió con el Centro Carter. Sí. Es decir, tenían agendas paralelas. La segunda vez que vino Kirchner, Cristina no vino, y Kirchner, por ejemplo, tenía que venir a una reunión del Grupo de los 15, nunca entró a la reunión. Ocupaban el sitial Alicia Castro, Felipe Solá, gente que no tenía por qué ocupar la banca argentina. En esta reunión, Kirchner estaba afuera tomando café, charlando, es decir, no le dio ni la menor importancia a esta reunión, a pesar de que ha ido para eso. Ahora, la experiencia posterior demuestra que en verdad Cristina terminó teniendo lazos políticos con Chávez y con Venezuela incluso más sólidos que los del propio Kirchner, ¿no? Que eran más comerciales y de negocios. Sí, yo creo que con Cristina había una cosa más ideológica, ¿no? Es decir, había una identificación con Chávez mucho mayor. Acuérdese, por ejemplo, el tema del monumento de Colón, las cosas, claro. Sí, bueno, cosas que realmente, sí. es decir,
una cosa que... Sí, eso ya es casi Es anecdótico, pero... tragicómico. Pero en Caracas, por ejemplo, el monumento de Colón, un día lo ataron a un camión con una soga, lo sacaron arrastrando y lo tiraron al río. Es decir, nunca se supo más del monumento de Colón. Es decir, había una cosa, esa cosa pintoresca, pero que era recurrente, digamos, la demonización de la figura de Cristóbal Colón, por ejemplo. Ahora, usted, supongo que en estos días habrá leído o habrá escuchado las declaraciones que hizo Uberti cuando se presenta como arrepentido. Así es. ¿Qué le producen? ¿Le resultan muy verosímiles? ¿Le resultan a lo mejor una parte inverosímil y otra producto de un personaje despechado, como probablemente pudo haber sido Uberti, que a partir del 2007 quedó virtualmente marginado del círculo político de los Kirchner? ¿Cómo lo lee? No, yo veo una mezcla, yo lo veo como algo real, creo que describe una situación real, es decir, digamos, el maltrato, la violencia que describe ahí, es decir, uno lo veía, es decir, no hacía falta inventarlo, eso existía. Ahora, por supuesto debe haber una dosis de despecho por haber quedado marginado, pero también hay que pensar de dónde salió Uberti y a dónde llegó, ¿no? Porque usted piense que él se ocupaba del sistema de autopistas acá. Efectivamente. Y usted cuando ve las cosas que hacía, es decir, cuando iban a recaudar plata en las estaciones de servicio, cosas que son realmente ciencia ficción absoluta, es para hacer una película, digamos, de un país bananero. Bueno, y esto pasaba acá, ¿no? Ahora, yo creo que Uberti va a desencadenar otros arrepentimientos. Yo creo que al haber sido la gente muy maltratada, haber sido muy humillada, mucha gente, cuando se dé la oportunidad, yo creo que van a empezar a hablar. Y yo creo que esto pasa ahora. Va a ser muy interesante, yo creo que el juez, por ejemplo, debería interrogar al personal de servicio, por ejemplo, de la Residencia de Olivos, a los empleados de la Casa de Gobierno, porque conocen, es decir, saben perfectamente lo que pasaba, saben quizás más que uno. Y entonces eso sería muy interesante para cerrar un poco el círculo de esta investigación. Gracias, embajador, gracias por acompañarnos. Ahora me paro un momentito y vamos a estar con Diego Cabot.